Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Una potente frase del reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Porque te estaba comentando que todos los pensamientos, ideas, ideologías, intenciones, demás, tienen que estar presentes entre nosotros los hijos de Dios, entre los cristianos. Tienen que estar presentes ante el tribunal de la santa palabra de Dios. No todos podríamos decir esa potente frase, y no solamente se quedaba en frase en la experiencia de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y no todos podríamos vivir como él vivió, justamente lleno de la palabra de Dios y cautivo, sí, efectivamente, de la palabra de Dios. Recuerda las palabras de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, cuando nos enfrentamos ante ese tribunal, pues muchos decimos, la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, X, ¿no? Pues sí, podemos decir eso, pero un día, te lo he repetido varias veces en varios devocionales, un día tú y yo estaremos hechos polvo. Este mundo, tal como lo conocemos, no existirá más. El cielo, tal como lo conocemos, ya no estará. Pero la palabra de Dios allí permanecerá. Nada más para que nos demos una idea de la dimensión, del poder de la palabra de Dios y de la trascendencia, pero sobre todo de la permanencia y eternidad de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo nuestro Señor Jesús. Así que, pues, aunque tú y yo lo descalifiquemos y digamos, bueno, eso de la Biblia y eso que dice allí son ideas muy viejas y demás. No hay que perdernos. Tenemos que reconocer que un día tú y yo ya no estaremos aquí, pero la palabra de Dios seguirá permaneciendo para siempre. Permanece para siempre. Muchos acérrimos enemigos de Dios, de su palabra, muchos detractores del cristianismo, y muchos que han intentado desaparecer a los cristianos. Varios de los primeros siglos de la iglesia cristiana, muchos persiguieron y asesinaron cristianos, tantos como pudieron. Y sin embargo, mira, el cristianismo sigue aquí y ellos ya no están. Así es que tenemos que tomar una decisión: si creemos en lo que dice la palabra de Dios y obedecemos lo que dice la palabra de Dios, o también Dios nos ha dado permiso, y te repito eso, Dios nos ha dado permiso de no creerle y de no aceptarlo y de no sujetarnos a sus decisiones. Bueno, esto hasta cierto límite, ¿verdad? Porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue llevando los controles de este mundo hacia un destino donde Él quiera, llevando los destinos de esta historia hacia donde Él desea, hacia donde Él quiere. Así que revisando el Nuevo Testamento, también encontramos algunas cuantas cosas súper importantes respecto de la moralidad y del uso del cuerpo. Dice aquí el pastor David Platt que Pablo, el apóstol Pablo, usa el término para actividad homosexual, el mismo término que usa Levítico 18,
para referirse a la actividad sexual que deshonra a Dios. Esto lo podemos leer en 1 Corintios 6:1 y 1 Timoteo 1. Él escribe: ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se han entregado al pecado sexual o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 y 10. En forma similar, incluye a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que practican la homosexualidad en una lista de rebeldes, que también incluye a los que cometen homicidios, traficantes de esclavos y los mentirosos. 1 Timoteo 1, 9 al 11. Esto corresponde con las palabras que ya hemos leído en Romanos, que describen las pasiones vergonzosas, en términos de que las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y a los hombres que dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Puedes leer eso en Romanos 1, 26 y 27. La Biblia es clara y consecuente, declarando unánimemente de tapa a tapa que la actividad homosexual es inmoralidad sexual ante Dios. Al igual que Adán y Eva en el huerto del Edén, tenemos la tendencia, no solamente en nuestra cultura, sino también en la Iglesia, de someter la palabra de Dios a nuestro juicio. De someter la palabra de Dios a nuestro juicio. Cuidado con eso. Someter la palabra de Dios a nuestro juicio. En lugar de obedecer lo que Dios ha dicho, nos preguntamos si en realidad Dios lo ha dicho. Mira lo que dice William Kent, quien es miembro de la Unit Methodist, el comité homosexual metodista de la Iglesia Unida en los Estados Unidos. Al final de su estudio, él concluye: los textos de las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que condenan la práctica de la homosexualidad no son ni inspirados por Dios ni tienen valor cristiano duradero. Por lo menos Kent es lo suficientemente honesto para admitir lo que afirman esos versículos, pero luego es lo suficientemente audaz como para decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Una vez más, la soberbia del corazón humano. Queremos preguntarnos si en realidad Dios lo ha dicho. Queremos someter la palabra de Dios a nuestro juicio. ¿Nosotros queremos ser el tribunal? Mira nada más la audacia. Nosotros queremos ser el tribunal ante el cual la palabra de Dios tenga que someterse. Es decir, abrimos la Biblia y decimos, bueno, a mí me parece que... ¿Te das cuenta? ¿Quiénes nos creemos? ¿Cuál es nuestra pretensión? Simplemente porque no estamos de acuerdo, simplemente porque no queremos obedecer y simplemente porque no nos conviene seguir lo que allí dice que Dios ha dicho. Entonces ahora tú eres el juez y Dios y su palabra son los condenados. Cuidado con esa soberbia que nos viene destruyendo toda la historia humana desde el jardín del Edén. Así que lo mejor será someter nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestras acciones al tribunal de la palabra de Dios, y creo que sí, más nos vale obedecer lo que Dios ha dicho. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.